Entendemos la importancia de un proceso eficiente y accesible. SF Abogados presenta. Sabemos que el sistema de justicia no es perfecto, pero sí perfectible, porque el sistema de justicia no solamente se compone de cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial federal y local, sino yo creo que también tendría que intervenir las fiscalías generales para que también nuestros ministerios públicos, los fiscales, se sometan al escrutinio. Parece que aquí la justicia es gratuita y demás, pero sabemos muchas veces que la gente que tiene poco poder adquisitivo y que tiene una problemática con algún familiar que está siendo procesado por una cuestión penal, si no tiene un buen abogado, pues va a estar en la cárcel quién sabe cuánto tiempo y quizás hasta sea inocente. La disciplina en el estudio, la disciplina en la lectura, el estudiar nuestra jurisprudencia, las tesis, eso es lo que nos va a llevar adelante y nos va a poder ayudar para sacar el asunto más difícil que tengamos. Los jueces deben rendir cuentas y estar atentos a abrir sus juzgados para que les hagan las visitas que sean necesarias y saber si están trabajando correctamente. Yo creo que el principal desafío para mí debiera ser ese desmarcarse. Yo creo que si el juez logra o el magistrado logra sentirse independiente y sentir que no le debe el favor a nadie y que solamente se debe a la voluntad de la gente que lo llevó al cargo y a partir de entonces dedicarse a servir con base y a dictar sus determinaciones conforme a la norma, a la jurisprudencia y a la Constitución, ya está del otro lado. Ojalá y así fuera. Nuestro invitado de hoy es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, de cuya Facultad de Derecho recibió el reconocimiento Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta, en los años 1982 y 1983 respectivamente. Cuenta con una maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, además de que ha cursado múltiples diplomados, seminarios y posgrados en diversas instituciones y universidades, destacando entre ellas el Instituto Federal Electoral, la Universidad Panamericana, la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ITESO y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el ámbito judicial, laboró en diversos juzgados especializados, así como en el Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco, en donde se desempeñó como oficial mayor notificador, secretario de acuerdos, secretario relator de sala, juez de primera instancia mixto, así como juez especializado en materia civil y en materia mercantil. En el ámbito electoral, fue juez instructor del Tribunal Federal Electoral, secretario instructor y secretario general de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de materias relacionadas con el derecho electoral y los sistemas políticos y de gobierno en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad La Salle Campus Guadalajara y en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como profesor de las materias de sistemas políticos contemporáneos y derecho constitucional en la Universidad Marista de Guadalajara. Actualmente es abogado postulante en la firma legal Illanes y Compañía. El maestro en Derecho, Manuel Ríos Gutiérrez, está en el podcast. ¡Comenzamos! Maestro Manuel Ríos, bienvenido al canal, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y esperemos que salgamos avantes en esta charla que vamos a tener y que nos le guste a tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues empecemos con esta plática. Me gustaría que me dijera, ¿cuál es su opinión sobre el sistema de justicia actual? Bueno, sabemos que el sistema de justicia no es perfecto, pero sí perfectible.
ahora con la reforma a la Constitución, yo creo que quedaron cortos y además yo creo que esta reforma adolece de distintos errores, pero si quisieran hacer una reforma, esta debiera ser integral, porque el sistema de justicia no solamente se compone de cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial federal y local, sino yo creo que también tendría que intervenir las fiscalías generales. Y si queremos tener una reforma, debiera ser integral, para que también nuestros ministerios públicos, los fiscales, se sometan al escrutinio y que también tengan una profesionalización que definitivamente yo creo que hace mucha falta. Y más que una reforma al Poder Judicial, yo creo que debiera tenerla las fiscalías estatales y la general de la República. ¿En los últimos años ha cambiado la manera de impartir justicia? Sí ha cambiado. La verdad es que, como tú bien recordarás, soy litigante, soy postulante, pero tengo mi formación como juzgador, es decir, hice mi carrera judicial desde cuando entré a la Facultad de Derecho, en mi etapa de chicharito, de notificador, de secretario de juzgado, de secretario relator de sala y después del concurso de oposición como juez. Y sí recuerdo a algunos compañeros litigantes dicen, bueno, es que te tocó una época dorada. Cierto, la verdad es que en esos entonces sí eran verdaderos concursos de oposición y también no tenían la mano metida ahí los grupos de interés en el Estado. Los diputados no metían mano. Entonces, todo la verdad se cocinaba en casa. Y ahora, desafortunadamente, los partidos políticos y nuestros señores diputados sabemos todos que meten mano y sabemos que el Consejo está lleno de personas con intereses y que responden a diputados y otros factores de poder político aquí en nuestra entidad. Y eso hace que también ahora hasta en los puestos más de menor rango en juzgados también ya se pelean. Es decir, está ya la cuestión definitivamente ya es distinta la manera de impartir justicia ahora, porque si tú tienes un compromiso con alguien que te dio la oportunidad de que llegaras sin tener los merecimientos, te va a exigir y te puede pedir a ti, juez, que resuelvas en tal o cual sentido. Antes, se los digo, yo en mi caso jamás recibí ninguna encomienda que me dijeran tienes que resolver así o tienes que resolver de otro modo. Jamás, ni de magistrados ni de consejeros, nunca. Y es que lo que pasa es de que en esa época en la que nos platica, ni Consejo de la Judicatura existía. Cierto, el Consejo de la Judicatura fue alrededor de 1997 y sí me tocó todavía en los últimos años de juez de tu servidor. Sí, ya tuve a consejeros que nos revisaban, pero aún así, ni los del Consejo jamás tuve una llamada para que dejara de hacer o que hiciera una situación de tal manera, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los retos que está viviendo y que va a enfrentar el sistema judicial en este momento? Los retos, bueno, definitivamente yo creo que el reto más importante debía ser la profesionalización de la justicia. E insisto, también el desarrollo integral, la reforma integral, insisto en la que deben de prepararse y también las fiscalías y los jueces. Pero yo creo que el principal reto será la desmarcación. Los jueces y los fiscales deben desmarcarse de los intereses políticos. Eso va a ser un reto. Enorme. Enorme, sí. Pero finalmente, si no es así, no vamos a acabar nunca con la corrupción e impunidad. Pues sí, lamentablemente. Platíqueme de su etapa como funcionario judicial. ¿Qué cargos tuvo en los diferentes lugares en donde estuvo usted trabajando? Sí, cómo no. Yo entré a la Facultad de Derecho en septiembre de 81 y a partir de esa fecha también empecé a ir a juzgados y me tocó ir al juzgado 10º de lo civil,
que en ese entonces estaba todavía en la planta baja, en la acera, bueno, en la parte baja donde está ahorita que será la séptima sala, por ahí. Por ahí estaba, sí, y era el juzgado 10º de lo civil y de Hacienda. Y ese juzgado lo presidía el licenciado Reginaldo González López, y él me dio la oportunidad de que fuera ahí a hacer mis prácticas por ahí como chicharito. Entonces estuve ayudándole al notificador, que en ese entonces era el licenciado Luis Vargas, y después me dieron la oportunidad, ya cuando avancé en los semestres, a ser el notificador, ahora sí, ya con mi nombramiento por ahí de 1983-84. Y tuve que cambiarme de turno para poder sacar el trabajo, así que en la mañana iba al juzgado, en la tarde me iba a la escuela, y ya cuando me gradué, obviamente que cuando era notificador me gustaba asistir a las audiencias ahí con los secretarios de ese juzgado, y estaba atento, o sea, sacaba mi chamba y me arrimaba para estar atento al desahogo de las audiencias, y eso me sirvió mucho, ¿sabes? Me sirvió mucho porque el licenciado Reginaldo, también excelente persona, cuando una de las secretarias, era la secretaria de acuerdos, la licenciada Marcela Mercado Maraveles, se embarazó y pidió una licencia. Entonces yo me acababa de graduar, todavía no me titulaba, y el licenciado Reginaldo me dice: Manolo, ya se va de licencia, y si usted quiere unos meses aquí de secretario, tiene que titularse ya. Entonces me aventé una tesis ahí a la carrera y a vapor y me titulé, y me dieron la oportunidad de ser secretaria de juzgado. Okay. Sí, después ya vino a sustituir al licenciado Reginaldo, el licenciado José María Magallanes Valenzuela, que era juez familiar muchos años, y lo mandaron de juez 10º civil. Él fue mi maestro también en la Facultad de Derecho, y le gustó mi manera de trabajar, y lo nombraron magistrado de la sala auxiliar. Y en 1989 me dijo un día: Manuel, ya me dieron chance de atender también un relator, ¿quieres venirte? Pues yo le dije: encantados. Entonces por ahí estuve con él en 1989 y hasta 1990, que también seguía yo ahí con él participando. El licenciado Juan José, que también era nuestro compañero relator, me dijo: oye, ¿por qué no participamos en el concurso de oposición para ser juez? Le digo: oye, pues yo apenas llevo un año y cachito aquí, ¿y qué tiene? ¿Qué no puedes o qué? Y híjole, dije: va, órale. Y nos inscribimos al concurso, y vaya que nos fue bien, afortunadamente, porque en esa ocasión participamos muchas personas, pero entre ellos un abogado, un juez que tú has de haber conocido, el licenciado Guillermo Guerrero Franco, a la postre también magistrado. Él fue la mejor calificación, él sacó 98, y ya enseguida yo 95, y así hacia atrás. Pero sí nos fue muy bien en los exámenes, y me tocó un juzgado de primera instancia, pero mixto. Afortunadamente yo tenía la oportunidad de proyectar civil y penal también. Porque era una sala auxiliar, sí, con el licenciado Chema. Sí. Antes de ser el magistrado de número y estar en la tercera sala, él fue magistrado de la sala auxiliar. Y entonces auxiliábamos a la sexta sala, a la primera sala, y a la tercera y a la cuarta. Entonces hacíamos proyectos de civil y penal. Mucho, sí, pero fue muy padre, fue una experiencia muy agradable, y eso me ayudó muchísimo para mi examen, porque el examen de oposición fue precisamente que hiciéramos una sentencia de materia penal y otra en materia civil. Se pusieron sillitas y unas mesas allí en el patio del Supremo, y con una secretaria, y ya uno se llevaba sus códigos, y entonces le decían: a ver, señor, aquí está su expediente, y era un expediente al cual le quitaban la sentencia. O sea, era un caso real, y entonces pues a leer su test y a dictarle a la secretaria. ¡Wow! Ese es un verdadero examen. Sí, por supuesto. No ahora que tienen opciones múltiples, y desde su casa puede uno hacer el examen, y bueno. Sí. Y además también me tocó el examen oral, en el que 3 magistrados de 3 ramas me preguntaban, y yo respondía en ese momento, ¿no? De manera oral.
Entonces fue muy grata esa experiencia. Y bueno, así fue como yo llegué en 1990 a ser juez. Me mandaron a Jalostotitlán. Y ya como juez, maestro, platíqueme cómo fue su experiencia en ese juzgado. En el juzgado de Jalostotitlán era un juzgado con poco trabajo realmente porque, insisto, en esos ayeres la verdad que sí había delincuencia, sí había inseguridad, pero no al nivel que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, ahí en Jalos teníamos la cárcel municipal y teníamos en proceso solamente a una persona, un joven que estaba acusado de robo calificado. Uh-huh. Y ni siquiera era de la zona, era un muchacho que fue a hacer vagancias allá a Jalostotitlán, uh-huh, pero era oriundo de León, Guanajuato. Y los demás eran problemillas ya de familia, lesiones y demás, pero delitos de alto impacto definitivamente no se veía. Estamos hablando de hace 35 años ya, 1990. Y también fue una etapa en la que quizás a lo mejor no como ahora que tenemos ese sistema de el penal acusatorio, pero teníamos una manera de analizar las cosas y juzgar a través de las averiguaciones previas ya integradas por el Ministerio Público. Y bueno, pues uno veía los documentos y ahí tenía uno contacto con el indiciado hasta que se lo llevaban a declaración, uh-huh, ahí ante el juez. Pero esa etapa solamente para mí duró 4 meses porque es lo que estuve ahí en Jalos, y luego me mandaron como a los 4 o 5 meses a Totonilco, y allí duré otros 6 o 7 meses. ¿También mixto? También mixto, sí, así es. Ya teníamos un poquito más de trabajo, ¿eh? Okay. Ahí había un poquito más de personas que estaban siendo procesadas penalmente. Luego, posteriormente, como a los 6 meses me mandaron a Chapala, pero ahora sí ya como juez civil. Y otros 6 meses y ya llegué aquí a Guadalajara, al mismo juzgado donde me formé, al 10º civil. Al 10º civil. Y entonces allí tuve la fortuna de ser chicharito, de ser secretario, y luego llegar como juez. Oh, pues qué padre. Estuvo padrísimo, sí, claro, sí, así es. Maestro, en su trayectoria como funcionario, ¿qué tipo de juicios fueron los que trabajó, los que tuvo? ¿Qué tipo de materias eran las que abordaba? Bueno, como dijimos, en los mixtos veíamos de todo, ¿no? Ajá. Materia familiar, mercantil, civil y penal. Ya como en materia, ya en el juzgado especializado, pues en Chapala, por ejemplo, veíamos asuntos que no eran tan comunes aquí en Guadalajara, algunos fideicomisos, unas cuestiones fiduciarias, que también, por ejemplo, llevé en Puerto Vallarta, porque allá también estuve un año, en 1996. Y son juicios y cuestiones condominales, uh-huh, más que aquí en Guadalajara. Ahora ya hay muchos, sí, claro, asuntos de condominales, sí, muchos condominios aquí en Guadalajara, pero había en 1995 había más asuntos de ese tipo en Puerto Vallarta. Y las cuestiones de fiduciarias, por supuesto, toda vez que los norteamericanos, como no pueden adquirir bienes en una franja frontera de la playa, uh-huh, pues ellos lo que hacen es celebrar un contrato de fideicomiso con una fiduciaria, la fiduciaria, la propietaria fiduciaria, y los norteamericanos, canadienses, pues ellos solamente se benefician de la posesión y del uso y disfrute de los bienes inmuebles de la playa, ¿no? Esos son los que nos tocó vivir y ver allá en Puerto Vallarta. Muy bien. Platíqueme, ¿cómo se da su incursión al Tribunal Electoral? En el Tribunal Electoral. Ese fue otra cuestión también muy curiosa, porque en el juzgado 10º estaba conmigo de secretaria la licenciada Patti Macías, uh-huh, Patti Macías Hernández, y ella tenía un amigo con el que estudió en España, el magistrado Ángel Díaz Ortiz. Él era magistrado en la Sala Regional Guadalajara, uh-huh, y en ese año
fue cuando se dio el nombramiento de magistrado del licenciado Chaboya. Ok. Ernesto Chaboya, de grata memoria, en paz descanse. En paz descanse. Sí, él estaba de juez instructor en 1991 en la sala regional, pero se da la oportunidad de que lo hace el magistrado y entonces queda vacante esa plaza y se concursa. Entonces me dijo la licenciada Pati, oye Manuel, ¿tú no vas a concursar para juez instructor? Le dije, pues no, además ya me dijeron que tengo mi credencial ya lista para recogerla, pero no lo tengo. Dice, pues mañana es su último día. Y dice, ¿por qué no te vas ahorita y sacas tu credencial? Y ya fui corriendo y ya me dieron mi credencial y con eso ya presenté mi solicitud y nos dieron un curso propedéutico, incluso pagado, había dinero. Claro. Así es. Entonces tomamos ese curso propedéutico, no sé, algunas 50, 60 personas y se viene el concurso. Y también concursa el licenciado Memo Guerrero Franco. Y nos tocó a los dos. De nuevo, o sea, nos veníamos siguiendo. Uh-huh. Cuando él lo designaron de juez de Atotonilco, yo de Jalos. Luego lo traen a Chapala y yo a Atotonilco. Luego llega a Guadalajara y yo a Chapala. Él llega al 9º y luego yo al 10º. Okay. Y luego concursamos para jueces instructores y nos toca ser jueces instructores en 1993 y participamos en juzgando la elección de 1994, la elección federal en la que salió electo el licenciado Ernesto Zedillo. Entonces, esa fue la manera como me involucré en la cuestión electoral. Y también ahí, bueno, conocí grandes personas ahí, también en paz descanse el magistrado Rebollo, bueno, el licenciado Gallo, ni se diga, gran tipo, gran amigo. Él estuvo presidiendo la sala en 1994 y en 1999 la presidió el magistrado José Luis Rebollo Fernández, un hombre muy capaz de la Ciudad de México, y él me dio la oportunidad de ser secretario general de la sala. Entonces conocí esas áreas como juez instructor, y luego secretario de estudio y cuenta y secretario general de ahí de la sala, y así es como me involucré en la cuestión de la materia electoral. Pero después una sorpresa muy grata que en el 2007, 2008, ahí son ya tantos años, 2005, mientras 2005, un consejero me dice, Manuel, ¿no te interesa? Te quiero proponer como secretario ejecutivo al Instituto Electoral del Estado. Le dije, por supuesto, adelante. Y ya fue y me entrevisté con el presidente, que era el doctor José Luis Castellanos González, y me dijo, oye, dime si no tienes cola que te pisen, porque aquí, cuando te proponga, van a acabar contigo si tienes por ahí. Dije, no, adelante, con toda confianza puedes hacer para que pase mi nombramiento, proponerlo al pleno y yo no tengo problema. Y así fue. Entonces, ahí fue conocer la otra cara de la moneda. No es lo mismo ser autoridad jurisdiccional electoral, que ya te llevan a ti los papeles y las pruebas de las partes y los documentos que te hace llegar el INE o el IFE entonces, y tú solamente analizas y dictas tu determinación, a involucrarte en el hacer, en el quehacer de la elección. Es un mundo distinto. Sí, claro. Sí. Y son, mira, una vez platiqué con el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México y me dijo, mira, ya no sé si felicitarte o darte el pésame, porque te sacaste la rifa del tigre. Sí sabes que el secretario ejecutivo es el que saca la chamba, es el sparring y es el que se lleva los golpes políticos. Dije, no me desanimes. Pero la verdad es que fue muy grato, porque había mucho estrés de repente cuando íbamos a preparar las sesiones del consejo, mucho estrés. Había que preparar todas las resoluciones junto con la dirección jurídica y coordinar a las direcciones de capacitación,
de organización y coordinarnos con ellos para poder sacar adelante una elección. Ajá. Son miles de cosas que se tienen que hacer, miles de actos que tienes que hacer para que se haga que una elección salga bien. Yo de alguna forma hago una analogía con la carrera de 100 metros planos, porque se preparan los corredores arduamente durante años y la carrera dura 10 segundos, 9 segundos, ahora con los récords mundiales. Y entonces lo mismo sucede acá con los órganos que organizan la elección. Se preparan todo el año, hacen lo que tienen que hacer, organizan la elección para que una jornada electoral de las 8 de la mañana a las 18 horas salgan bien las cosas. Y si sale algo malo, un pequeño detalle, ya se manchó toda la elección. Claro. Y todo el trabajo que se hizo durante el año ya se vino abajo. Entonces, todas esas jornadas, había algunas veces que eran 24, 26, 28, 30, 32 horas seguidas de trabajo. Duro. Entonces, algunas veces corría a mi casa, me bañaba, me cambiaba y a la sesión. Y tenía que estar, pero a las vivas, porque en la sesión, habrás de saber que en la sesión estaban consejeros del Poder Legislativo, que eran los diputados que formaban parte del Consejo Electoral, y estaban los consejeros representantes de los partidos políticos, que ya sabrás también, y nuestros consejeros profesionales. Entonces tenías que estar, pero a las vivas, porque cada quien quiere llevar agua a su molino, cada quien quiere ver por los intereses de su partido político y están nomás viendo en qué te equivocas o en qué pueden sacar un provecho. Claro. Entonces es difícil, pero de mucha adrenalina y muy emocionante. Yo lo disfruté mucho. Sí, ya me imagino. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró ahí en el Tribunal Electoral? De 2000, en el Tribunal Electoral federal estuve en la elección 93, 94, 96, 97, en la de 99, 2000 y 2001, 2003. Okay. Fueron las elecciones de presidente de la República en la que salió electo Ernesto Zedillo y la elección de presidente de don Vicente Fox Quesada. Okay. En esas dos y en dos intermedias más. Y acá en el Instituto Electoral como secretario ejecutivo estuve en la elección en la que resultó electo el licenciado Emilio González Márquez. Okay. ¿Y cuál fue el motivo de su separación? ¿En qué momento terminó su función? En el momento en que ya ni los del PRI, ni los del PAN, ni los del PRD querían que estuviéramos los que estábamos en ese momento. Yo les decía que era muy curioso que cuando yo les tenía que entregar el cheque de las prerrogativas, mucha sonrisa, mucho abrazo. Claro, por supuesto. Y a la hora que venía la sanción, porque teníamos que sancionar las conductas irregulares. Y eran unos pleitos allí en la sesión y no querían pagar nada y que no habían cometido ninguna irregularidad, etcétera. Y también ahí también hubo una cuestión que también como que no les gustó mucho. Hubo mucha guerra sucia, mucha guerra negra ahí, cuando el PAN estaba sacando spots, para mi gusto irregulares, eran que reñían contra pues la legalidad, aunque no teníamos nosotros herramientas para poder bajar los spots. Recordemos que la contraparte de Emilio González, bueno, eran varios, pero el principal contendiente era el maestro, el doctor Arturo Zamora Jiménez. Él era el candidato del PRI. Y hubo mucha guerra sucia y nosotros no teníamos las herramientas. Entonces lo que hicimos fue, y teníamos obviamente la presión del PRI, para que nosotros bajáramos los spots, les ordenáramos y los sancionáramos. Como no teníamos eso, nos hicimos un reglamento
ahí y ese reglamento nos permitió bajarlo, pero luego, ándale, que lo impugnan y se va aquí al Tribunal Electoral local y en el Tribunal local lo bajan y entonces seguían ellos con sus spots. Pero un partido político de los pequeñitos, no recuerdo si era, creo que sí, Partido Alianza Social, ellos hicieron valer un medio de impugnación en contra de la determinación acá del Tribunal Electoral local y fue la Sala Superior quien nos devolvió esa herramienta para poder, pero todos esos ya habían pasado otra vez esos spots, todo ese tipo de cosas y tuvimos que volver a poner orden allí y bueno, pues son esas cosas que ¿no? que les incomodan. Sí, les incomodan. ¿Y en qué año sale de ahí? 2008. ¿Ya no regresó usted al Poder Judicial? Ya no. ¿Se dedicó ya directamente a investigar por su cuenta? Sí, por ahí tomando un seminario de Derecho Electoral, precisamente en 2008, me encontré a un gran amigo que tenía años sin verlo, el licenciado Virgilio Rincón Salas, y él fue el que me dijo, ¿y qué andas haciendo? Le dije, pues ahorita estoy en la Reserva Nacional de Talentos. Está muy buena esa. Y dijo, me dio su número y llámame que quiero platicar contigo. Y así fue como en 2009 me incorporé a la oficina del licenciado, a la firma del licenciado Virgilio Rincón. La verdad es que es maravilloso. ¿Actualmente sigue ahí todo? Estoy ahora con el licenciado Roberto Illanes, fuimos compañeros con el licenciado Virgilio Rincón y ahorita estamos con Roberto Illanes. Muy bien. Olivares, sí. Excelente. Así es, sí. Excelente. Ahí hay agüita, maestro, Muchas gracias. Porque nomás luego hablar y ahora sí que nada, sí. nada. Sí, entonces, pues esa es otra etapa que estamos también disfrutando mucho, la verdad. Porque la abogacía en la trinchera que se ejerza, la verdad es que es apasionante. Apasionante. Maestro, mucha gente piensa que tener un cargo en la función pública es una maravilla, pero yo quisiera preguntarle, ¿a qué tipo de presiones se enfrenta un funcionario público teniendo un cargo de juez y cómo lo resuelven? Sí es una gran responsabilidad y sí de repente sí hay algunas cuestiones que por ejemplo, había épocas en las que sonaba el teléfono y hasta se ponía uno nervioso, porque resulta que el juez es responsable no solamente de sus actos y de dictar su sentencia y sus acuerdos a tiempo, sino también por las diligencias que nuestros compañeros secretarios realizan. Claro, por supuesto, sí. Que recae todo sobre el titular. Es correcto. Y muchos no lo entienden o no lo quieren entender así. Pues si había muchas diligencias que se hacían en la mañana o en la tarde, en más de alguna surgía algún problema y venían las quejas. Y esas quejas no solamente eran para el secretario, sino que también involucraban de alguna manera al juez. Entonces, esos son las de tipo de presión o que de alguna forma se podía uno sentir así como apabullado, porque además de los tiempos y de tener que sacar el trabajo a tiempo y dictar las resoluciones a tiempo, pues también esos imprevistos o esas cuestiones que no tiene uno contemplados llegan en un momento dado a hacerlo a uno a sentirse estresado. Pero de ahí en fuera realmente pocas veces me sentí, 2 veces así un poquito presionado por algún asunto. En Atotonilco hubo un asunto curioso ahí porque teníamos a unos policías que estaban señalados y estaban siendo procesados por homicidio porque habían matado a un joven allá de la región, pero pues no sabían quién había sido realmente el causante de la muerte y estaban 2 detenidos. Y era un joven cuya familia era de Michoacán. Y como no sabíamos de dónde había venido la bala que finalmente le privó de la vida, pues estaban siendo procesados 2. Y desafortunadamente hubo una mala decisión del Ministerio Público. Yo llegué ya que había iniciado el proceso penal, ya estaban ahí los muchachos,
No es algo que yo hubiera iniciado, pero me di cuenta que el Ministerio Público tomó una mala decisión y no le practicaron la autopsia. Entonces así lo sepultaron. Y bueno, pues a los que serían como 3 años, resulta que hay que exhumarlo y pues se dieron cuenta los familiares de que íbamos a exhumarlo, que había yo dado la orden de exhumación, y me hablaron por teléfono. Y no me amenazaron diciendo me van a hacer pero sí me dijeron, no nos toque a nuestro familiar. Ahí déjelo. Digo, bueno, no lo puedo dejar, yo ya ordené algo. Y entonces dicen, pues hágale como quiera, usted no toca a mi hermano, déjelo descansar. Y los muchachos, sáquelos, échelos a la calle. A nosotros no nos interesa que sean ahí esos policías detenidos. Échelos, yo no tengo problema. Híjole. Entonces... Es que ante la falta de la autopsia, pues lógicamente van para afuera los muchachos. Claro. Entonces, pero definitivamente pues no podíamos hacer eso. Entonces, en esa época creo que sí, era presidente del tribunal el licenciado Chavira. Ok, el licenciado Jorge Humberto Chavira. Así es, Martínez. Y le platiqué y me dice, no, cuando vaya a hacer la diligencia de exhumación, que lo apoyen los judiciales de allí, de Arandas y de Alabarca, y llévese también la policía municipal. No se arriesgue, hágalo de esa manera. Ándale, pero que cometa un error, que se me olvidó enviar un oficio a la Secretaría de Salud y era necesario. Uh-huh. Y entonces ya no me tocó hacer a mí la exhumación. En ese inter me cambian a Chapala como juez civil, pero el que vino a que me sustituyó a mí, él sí la tuvo que realizar. Ya giró el oficio a la Secretaría de Salud y ya se hizo la exhumación. Y sí, era una bala que se le alojó en las cervicales al joven, y uno de ellos tuvo que lo liberaron y el otro se quedó porque de su arma había salido la bala. Bueno, ¿sí? Pues, pero vean, o sea, esa es la consecuencia. Uno de ellos la libró, ¿no? ¿Y no tuvo problema el juez que quedó en su lugar? Afortunadamente, no, ninguna. No, afortunadamente, así es. Y en otra ocasión, que esa vez sí ya fue que como juez sexto mercantil, pero fue un mero una cuestión de demostración de fuerza los del Barzón. Sí, los del Barzón, porque querían que yo suspendiera un remate de una finca grande acá de Bugambilias o el Palomar, no recuerdo de qué lugar era, si Palomar o Bugambilias. Y esa vez también se organizaron y iban que serían unas 40 o 50 personas, pero desde que se estaban llegando allá estábamos nosotros en la esquina de Degollado, Maestranza y Madero, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y desde lejos se oían la gente, traían unos garrotes de madera, entonces lo hacían como los que van estos antimotines, uh-huh, que le golpean a su escudo para impresionar, ¿no? Pues estos lo hacían contra la banqueta. Entonces se oía cuando ya iban al juzgado, porque supuestamente me iban a suspender la audiencia y que me iban a apelar y me iban a emplumar. Así es que eso se dio mucho tiempo. Así es. Y afortunadamente ahí sí me apoyó el consejo con los muchachos, unos jóvenes que eran los de mantenimiento y eran mis policías que estaban ahí cuidando, pero rápido me los botaron. Y esos eran unos muchachos jóvenes de entre 18 y 25 años, pero entrones, no pasaron. No pasaron y desahogué la audiencia y se remató el inmueble. Pero sí, esa vez sí tuvimos ahí un poquito de violencia. La puerta la doblaron, una ventana la quebraron y bueno. Pero fuera de ahí, la verdad es que fue muy tranquilo.
En su tiempo como funcionario, digo, porque los tiempos han cambiado, Sí. pero en el tiempo que a usted le tocó estar como funcionario, ¿cómo garantizaba la independencia y la imparcialidad en las decisiones que tomaba al dictar sentencias? Bueno, la verdad es que solamente con preparación y con el hecho con la convicción de que si un consejero o un magistrado llamaba para que hiciera o dejara de hacer, pero eso es algo ya personal. Claro, Lo que se puede hacer conforme a la ley, eso es lo que se hace. claro. Y esa es la manera de mantenerse uno independiente y de no deberle el favor a alguien que lo puso sin un merecimiento. En mi caso, como insisto, yo surgí de un concurso de oposición y por eso nadie me hacía sugerencias o me imponía ninguna obligación para que hiciera o dejara de hacer. Entonces, de esa manera es que se mantiene uno independiente. Pero en la independencia del Poder Judicial ahora se va a ver mucho más comprometida, porque no es cierto que los van a legitimar ahora con el voto. A los jueces se les legitima o se legitiman a través de una sentencia bien dictada. Claro. Esa es la forma como se legitiman. Pero ahora, pues si antes las magistraturas eran las que decía el gobernador, o las magistraturas eran las que decían los grupos parlamentarios de poder aquí en el Consejo, pero en el Congreso, pues ahora va a ser también una repartición ahí de cargos, pero que finalmente pues son los que tengan capacidad de movilizar. Sí, esa es una verdad. Sí, claro. Sí, pero sí debieran ser de garantizarse la independencia, como mediante la profesionalización, mediante la capacitación que afortunadamente ya les están dando sus institutos o sus escuelas internas del Poder Judicial, capacitan a los relatores, capacitan a los secretarios, a los actuarios, y de esa manera en la profesionalización yo creo que es como se consigue cierta independencia. La otra parte es un sueldo digno. Uh-huh. Y hemos visto a través de los años que solamente los que tienen sueldos dignos, pues son nuestros señores magistrados y si acaso los jueces. Uh-huh. Los señores secretarios hacia abajo, el personal de base, siguen teniendo unos sueldos no de miseria, pero sí que no les ajusta. Y que aunque no les exijan a los litigantes cuando realizan diligencias, pues todavía se acostumbra, y lo sabemos, no podemos tapar el sol con un dedo, que todavía se reciben gratificaciones. Uh-huh. Pero eso a mí no me asusta. Lo que me incomodaría en un momento dado es que un secretario si me dijera, oiga, Lic, cáigase, no me dio, o es lo que me dio, o es poquito, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la forma como podría garantizarse la independencia, con la profesionalización de sus jueces y el personal, y con sueldos dignos. Sí, es la manera como podría hacerse. Muy bien. Desde su óptica, ¿qué papel juega la judicatura en la protección de los derechos humanos? Estamos hablando, pero aquí hay que ser un poquito más específicos. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura. Claro, sí, claro. Sí. Bien, pues es poco realmente lo que ellos intervienen en la protección de los derechos humanos, porque más bien se convierten en un organismo de control, de análisis de las conductas de los jueces, uh-huh, más que ellos emitir algunas determinaciones que tengan que ver con protección de derechos humanos, porque ellos dictarán sus determinaciones para castigar o para absolver a alguno de los funcionarios de los cuales nosotros los litigantes o las personas justiciables se quejan. Entonces, prácticamente es poca la participación. Sin embargo, si ya hablamos del Poder Judicial en su integridad, pues sí, definitivamente han cambiado las cosas a partir del año 2011, que hubo una reforma constitucional muy importante, en la que nace precisamente también bueno, no nace, sino que se le da la relevancia y la importancia que merece a la cuestión de la convencionalidad. Uh-huh. Porque ahora sí, todos aquellos pactos internacionales, todas esas convenciones en las que se contemplan
los derechos humanos de las personas, pues ahora sí llegan a ser a la par de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y tenemos que estar atentos, o tienen que estar atentos los juzgadores, de observar tanto la Constitución como esos pactos internacionales de protección de derechos humanos. Así es. ¿A usted le tocó la oportunidad de trabajar cuando no había Consejo de la Judicatura y después con la creación del Consejo? Mi pregunta es, ¿usted considera que fue positiva la creación del Consejo de la Judicatura, tanto estatal como federal? Mira, yo la verdad es que sí fui de los que en su momento, incluso presenté una ponencia en la época del gobernador, que era el ingeniero Alberto Cárdenas. Se hizo una consulta pública y se estuvieron presentando ponencias en el auditorio o el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y algunos hablaban en pro y otros hablaban en contra. Y yo presenté la mía también en pro, pero después me decepcionaron. Sí, porque la verdad que el Consejo se convirtió por ahí en un órgano de alto costo, muy alto costo, de salarios bastante abultados, y de mucho personal que también de repente no sabemos qué estaban haciendo. Entonces, creo que por economía estábamos mejor cuando los señores magistrados eran nuestros instructores. Y ellos hacían sus sentencias y también iban de cuando en cuando a visitar a sus jueces, a los que estaban vigilando, ¿sí? Entonces, después me di cuenta, dije, bueno, creo que fue un error, y que estábamos mejor antes. Porque, bueno, es que había gente de una capacidad de trabajo increíble, claro. Como el licenciado Alfredo González Becerra, un señor que él mismo hacía sus sentencias, él mismo las escribía o las dictaba. Y eso ya no se ve, los jóvenes actuales no conocen esa trayectoria. No, para nada. El licenciado Alfredo González Becerra era toda una institución en el Supremo Tribunal, y él se daba el tiempo de dictar sus sentencias, hacer sus sentencias, y también ir a visitar a los jueces y a ver cómo se estaban portando. Él fue mi magistrado instructor cuando yo estuve en Puerto Vallarta. Entonces, la verdad, fue una experiencia muy bonita también allá, y el estar con la vigilancia del licenciado Alfredo, una maravilla, porque también uno tenía la confianza de hablarle y, oiga, fíjese que tengo ese asunto, ¿cómo ve? Yo la verdad tengo duda en esto, bueno. Y ellos, muy de muy buena gana, y nos daban alguna, mire, búsquele por aquí, ve este libro o aquello. Nos daban una guía muy importante para la acción del trabajo, ¿no? Ahora, con la nueva reforma judicial, pues ahora la idea es desaparecer los consejos y crear ese nuevo órgano de disciplina. ¿Qué opinión tiene al respecto? Híjole, la verdad que el Tribunal de Disciplina, no sé cómo vaya a ser ahora, magistrados revisando a magistrados, vigilando a magistrados y a jueces. Incluso no estoy seguro si también hasta los ministros, no lo sé. Creo que no, pero de magistrados hacia abajo, ellos van a ser ahora los que van a revisar su conducta. Pero pues también va a ser lo mismo si son personas que están ligadas a factores de poder, a factores políticos, pues también igualmente, oye, ahí va una queja de fulano, ahí te la encargo, esa guárdamela en el escritorio, es más, quémala. Entonces, yo dudo mucho que vaya a haber un avance, definitivamente yo no lo creo, y tengo muy tristes y muy pocas expectativas de que eso vaya para mejor. Maestro, hoy en su etapa como litigante, ¿qué punto de vista tiene respecto de la accesibilidad y la igualdad en la impartición de justicia? Bueno,
todos, la verdad es que todos los mexicanos tenemos esa oportunidad de que en un momento dado que tenemos que acudir a tribunales, que se nos escuche. Eso sí, todos tenemos esa oportunidad. El detalle es que la justicia se encarece. Parece que aquí la justicia es gratuita y demás, pero sabemos muchas veces que la gente que tiene poco poder adquisitivo y que tiene una problemática con algún familiar que está siendo procesado por alguna cuestión penal, que si no tiene un buen abogado, pues va a estar en la cárcel quién sabe cuánto tiempo y quizás hasta sea inocente y no pueda salir porque no tiene un abogado que lo ayude y que tenga la capacidad suficiente para enfrentar al aparato judicial y poderlo sacar libre. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los litigantes, los abogados litigantes en un litigio? Los más comunes son que no preparamos bien un caso y que nos arriesgamos a presentar nuestra demanda, o que copiamos la demanda como la hizo mi amigo y que le pedí yo un machote a mi amigo para que, oye, sí, fíjate que tengo un caso así, préstame un modelito. No, eso no, jamás. Sí, claro. Hay que prepararnos, hay que estudiar. Yo le decía a mis muchachos cuando era maestro, les decía, si ustedes no disfrutan de la lectura, si ustedes no les gusta leer libros, no les gusta leer nada, váyanse a su casa, dedíquense a otra cosa. Las personas, los que quieren ser abogados, tienen que ser lectores ávidos, tienen que leer la pasta dental, si quieren en el baño, leer todo. Entonces, la lectura es importantísima. Preparar tu caso. Leer no solamente el código, porque muchas veces nos vamos pero hay una interpretación de ese código. Y esa interpretación la encontramos en la jurisprudencia, en las tesis aisladas. La encontramos también en las sentencias que dictan nuestros tribunales colegiados. Muchas veces no conocemos todos lo que nos ofrece el Internet a través de estar viendo la página del Consejo de la Judicatura Federal. Es una maravilla. Ahí tienen unas sentencias públicas que si uno le da la voz, ya tiene por ahí uno el tema y uno empieza a ver cómo han resuelto nuestros tribunales respecto a determinado tema. Es una herramienta maravillosa, pero si nomás estamos viendo el TikTok, el Instagram y demás, sí, yo creo que no vamos por buen camino. Entonces, esos son los errores más importantes del litigante. El no estudiar bien su caso y en hacer demandas de machote. Sí. ¿Y cuáles considera usted que serían los puntos claves para mejorar la eficiencia en el litigio? Trabajar y estudiar. No queda otra. La disciplina en el estudio, la disciplina en la lectura, el estudiar nuestra jurisprudencia, las tesis, eso es lo que nos va a llevar adelante y nos va a poder ayudar para sacar el asunto más difícil que tengamos. Entonces, no hay otra. Disciplina, trabajo y estudio. No hay más. Dígame, ¿qué importancia tiene la mediación y la conciliación en la resolución de conflictos? Son herramientas que están tomando relevancia. En nuestro país no tenemos todavía esa cultura de la mediación, pero pues ya tenemos aquí un instituto de justicia alternativa, claro. Ya tenemos centros de mediación y solamente necesitan también su impulso, que se sepa, que la gente sepa que existen, porque yo creo que ha habido poca difusión, pero sí son cuestiones muy importantes y de avanzada. En otras latitudes, pues es común que tengamos ese tipo de centros donde puedan las personas, sin necesidad de ir a un juicio. Aquí, insistimos, es una cuestión gratuita la administración de justicia, y es entre comillas porque siempre le gastan. Pero hay otros lugares donde sí cuesta ir a un litigio. Y entonces, por eso quizás por ese costo, buscan la manera o de cumplir con sus obligaciones y no andarle capoteando, o de buscar la manera de llegar a un buen entendimiento. ¿Sí? Y entonces yo espero que en el futuro
esta herramienta sea de mayor relevancia y que esté a la mano de todos los ciudadanos y que podamos tener esas amigables composiciones, esas mediaciones o esos arbitrajes, porque también el arbitraje tiene años, pero pocas veces tenemos un arbitraje. Yo he participado solamente en un arbitraje en la Ciudad de México, ya hace algunos años, en un arbitraje internacional, pero no es tan común. Y también cuesta, ese sí, el arbitraje cuesta. Y pues solamente algunos asuntos de relevancia económica soportan sobre todo un arbitraje internacional, porque pues en este caso en el que participé con el licenciado Virgilio, teníamos a una jueza española, a un juez argentino y a un juez mexicano. Entonces, pues hay que pagar los viáticos. Los traslados de España aquí, los traslados de Argentina a México. Entonces, son gastos que sí deben considerarse y sus honorarios, por supuesto. ¿Sí? Entonces, por eso digo que sí son herramientas muy valiosas y que sí debemos darles relevancia y que sean conocidas por toda la gente y que sepan que pueden ir aquí, por ejemplo, al Instituto de Justicia Alternativa o que pueden ir a un centro privado de mediación para poder dirimir sus conflictos y llegar a un buen entendimiento y sin tener que acudir a los tribunales y desgastarse. Claro. En su experiencia, ¿qué tipo de reformas considera usted que se necesitan para eficientar y mejorar el sistema de justicia en nuestro país? Ahora estoy perdido. Yo creo que debiéramos dar marcha atrás con esto, no sé cuándo, pero esta manera de integrar a un poder definitivamente no creo que sea la más idónea. No creo que sea la más idónea y sí me preocupa la nueva integración de nuestros tribunales y yo creo que sí debiera haber una reforma, pero para dar marcha atrás y buscar de nuevo tener organismos profesionales, que tener que nuestros secretarios de los juzgados federales y de los tribunales federales se sigan capacitando, porque ellos iban a ser los nuevos jueces o los nuevos magistrados. Y si llegan personas que no fueron preparadas profesionalmente, híjole, sí tenemos ahí mucho riesgo. Sí. ¿Cómo considera que podemos mejorar la transparencia en el sistema de justicia? Bueno, pues definitivamente rindiendo cuentas. Los jueces deben rendir cuentas a los señores consejeros y deben ellos de saber y de estar atentos a abrir sus juzgados para que les hagan las visitas que sean necesarias y saber si están trabajando correctamente y si se están dictando los acuerdos en tiempo, si las diligencias se están haciendo apegadas a derecho y en tiempo, porque aquí el tiempo es bien importante. Pero algunas veces es letra muerta porque sabemos del exceso de trabajo, sobre todo ahorita si vamos a juzgados familiares, vemos que es un trabajo enorme. Y rezago también. Muchísimo rezago. Entonces los únicos que ahorita están de alguna manera trabajando con tiempos adecuados son los juzgados civiles, son los que tienen menor trabajo. Pero sí es necesario que estén abiertos y que no estén ocultando nada y que los consejeros sepan que tienen que apoyar a los juzgados con capacitación, con volantas, con apoyos para que tengan el personal adecuado y suficiente. Vamos a Tlajomulco y ¿qué vemos? La mitad de los muchachos que trabajan ahí no son pagados por el tribunal. Sí. Son personas que están trabajando allí por amor al arte o porque el juez o los secretarios cooperan con ellos para que de alguna forma hagan de unos centavos. Pero desafortunadamente es muchísimo trabajo y poco personal. Y no es de ahorita, es de siempre, sí, de muchos años. Muchos años. Hablando de la promoción de la justicia,
¿qué papel considera que juega la comunidad social y la comunidad jurídica? Bueno, en la comunidad social yo creo que la ciudadanía ahora va a ser de las cosas positivas. Ahora con la reforma, ahora sí se va a saber que hay ministros y que esos ministros administran justicia, que hay magistrados electorales, que hay magistrados de circuito en diversas materias, que hay jueces de distrito, pero desafortunadamente no tenemos, no se promociona, la verdad es que no se promociona el Poder Judicial porque primero, cuando a la gente se promociona es para rendirle culto a la personalidad. ¿Y quién puede hacerlo? Pues nada más el Ejecutivo. Sí, hombre. Nada más el Ejecutivo. Él sí le invierte en millones su imagen para nuestra presidenta tiene el 80% de aprobación, AMLO tuvo el 70 y tantos o el 80 también. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué me ayuda a mí como mexicano? ¿Eso en qué? O sea, serás muy popular, sí, ¿y dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos positivos? ¿Dónde está aquel beneficio que llega a mis bolsillos yo como pueblo, Juan Pueblo? Pues no. Entonces, y los señores diputados, pues bueno, pues también ellos tienen su parte, y también se promocionan, pero ellos tienen también una fama nada agradable, y pues saben que ellos hacen las leyes, pero pues realmente en cuanto a la población civil, poca participación yo veo que haya, y que incida en la integración o el exigir justicia, que ahora hay un tema muy fuerte y terrible, por ejemplo, que es la desaparición forzada. Eso es algo que no veíamos hace 50 años. Era muy raro aquel que no, pues, se lo llevaron quién sabe dónde, ¿no? Pero ahora son miles. Sí, se ha vuelto muy común. Miles y miles. Entonces, pues la gente sí está diciendo, bueno, aquí qué está pasando, ¿de quién es responsabilidad? ¿Será del juez? ¿Será del Ministerio Público? ¿Será de quién? ¿Sí? ¿Qué está pasando en nuestro estado, en general en todo el país? Entonces, por eso yo también al principio hablaba de una reforma integral de justicia, pero no solamente en la reforma y la composición del Poder Judicial, sino también de esa otra figura que es la del Ministerio Público o del fiscal, para que haya definitivamente esos engranajes embonen y que trabajen de manera coordinada y que pueda haber justicia para la gente. ¿Cómo visualiza el futuro del sistema de justicia en nuestro país? Pues yo quisiera visualizarlo de muy buena manera, pero lo que estamos viendo últimamente y sobre todo con la reforma, yo quisiera equivocarme. Yo la verdad sí quisiera equivocarme y decir no tengo la razón, pero si vamos a tener jueces, si vamos a tener magistrados que no le responden no al pueblo, si no van a ajustar su actuar a la ley y a la Constitución, sino que van a recibir consignas de la gente que los llevó al poder, a ejercicio del cargo, yo creo que ahí vamos mal. Entonces, yo sí quisiera que cuando llegaran esas personas al cargo, pues definitivamente dijera, ok, borrón y cuenta nueva, de aquí para allá, tú me ayudaste, pero yo solamente tengo este código y tengo esta Constitución y con ellas me voy a regir. Ojalá y así fuera. Pues sí. Por el bien de nuestro país, porque yo dudo mucho que podamos en el corto plazo verlo, porque pues con las nuevas generaciones los valores no estoy seguro si se están transmitiendo correctamente. Nosotros somos de otra generación, yo soy de otra generación más antigua que la tuya, pero estoy seguro que nuestros padres nos educaron correctamente y con los valores correspondientes.
Y a lo mejor nosotros quizás hemos hecho un buen esfuerzo, pero no sé si nuestros hijos y los nietos que vengan, no sé si vayan a... Ese es el problema. Ese es el problema. Sí. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos que va a enfrentar el sistema de justicia con esta nueva reforma? Yo creo que el principal desafío para mí, yo creo que debiera ser ese desmarcarse. Yo creo que si el juez logra o el magistrado logra sentirse independiente y sentir que no le debe el favor a nadie y que solamente se debe a la voluntad de la gente que lo llevó al cargo, y a partir de entonces dedicarse a servir con base y a dictar sus determinaciones conforme a la norma, a la jurisprudencia y a la Constitución, ya está del otro lado. Yo espero que así fuera y que definitivamente tengamos un mejor sistema de justicia y que las cosas cambien para bien para nuestro país, que mucho lo necesita, sobre todo en la materia de seguridad. Porque tenemos antes, tú y yo sabemos que en las sexenios anteriores o en otras décadas, cuando yo era niño y cuando era joven, pues las crisis eran económicas. Sí. Pero esas las sortea uno de una u otra manera. Pero ahorita ya no nos interesa tanto ni nos tiene asustados la crisis económica. Ahorita es la crisis de seguridad pública. Sí. Y eso sí nos asusta. Y eso sí nos lleva a un estado en el que nos encerramos en nuestra casa, ponemos rejas, y los que estamos encerrados somos nosotros, y los que deben estar entre rejas andan en la calle. Es cierto. Entonces, sí es una crisis que yo no la había vivido. Yo había vivido crisis económicas varias, pero las sorteamos de muchas maneras. Pero una crisis de seguridad, esa sí no podemos. No. Si no tenemos el aparato de justicia, el aparato del Estado, la fuerza del Estado para combatir a los malos, pues definitivamente no podemos. Nosotros no podemos. Sí, ya hemos visto algunas ocasiones en Internet cómo se toman justicia por propia mano en algunas comunidades que son muy dejadas de la mano de Dios, y que los matan a los rateritos y eso, pero pues son a los únicos, a los otros no. Así es. Pueden hablar. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues muchas gracias por la oportunidad por dejarme venir aquí a compartir con tu audiencia mi experiencia en el lado del litigio de los últimos años y como mis inicios de funcionario judicial. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo, maestro, por haberse tomado el tiempo para venir a aportarnos esto que nos acaba de decir, y sobre todo para enriquecer más los conocimientos y las pláticas que se están manejando en este canal. Le agradezco mucho por venir, muy amable, que esté muy bien. Con mucho gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Garantizamos un trámite rápido y sin complicaciones. SF Abogados presentó.